Confírmeme si ven las diapositivas, por favor. Sí se ve. Ya. Entonces vamos a empezar a ver si no terminamos tan tarde. Bueno, como les dije, vamos a revisar lo que es el capítulo 6. Vamos a estar hablando de las neoplasias. Entonces, vamos a comenzar un poco con las generalidades o los conceptos básicos. Primeramente, conocer que el cáncer va a ser una condición que se va a caracterizar fundamentalmente por alteraciones en lo que son los procesos de diferenciación y crecimiento de las células, que van a ser, en este caso, anormales, y van a resultar en lo que es el proceso neoplásico o la neoplasia, que va a significar nuevo crecimiento. El proceso neoplásico va a tener las características de que, a diferencia de los cambios normales que se dan en las células de crecimiento, como por ejemplo puede ser una hipertrofia o una hiperplasia, la neoplasia va a tener la característica de tener un crecimiento que va a ser descoordinado, que va a tener como un rasgo de autonomía o independencia, y no va a estar controlada por reguladores habituales que se encargan de la división y el crecimiento celular. Entonces, primeramente vamos a hablar de procesos que son importantes y normales en las células de cualquier tejido del cuerpo. Aquí vamos a hablar de la renovación y la reparación de las células. Como componentes principales de lo que es la renovación y la reparación de las células, vamos a tener la proliferación celular y la diferenciación celular. Aquí estamos hablando de procesos que son normales. La proliferación celular va a ser la división celular, que es un proceso donde o sea, que permite lo que es el crecimiento de células nuevas que van a venir como reemplazo de células viejas, o células o la producción de células nuevas que se necesitan por alguna condición específica, que son células adicionales. Y en el caso de la diferenciación, va a ser el mecanismo a través del cual las células se van a especializar cada vez más a través de las divisiones mitóticas. Esto iremos explicándolo un poco después, vamos a caracterizarlo, pero esto es un poco para conocer como conceptos básicos de los procesos celulares en general. De ahí, otro proceso importante que vamos a tener en todas las células de los tejidos en general va a ser la apoptosis, que, como me imagino que ya todos sabemos, es la muerte celular programada. La apoptosis, ¿qué va a hacer? Va a eliminar aquellas células que son senescentes o que están dañadas en su información genética o el ADN, y también aquellas células que ya van a ser inútiles para los procesos del organismo en general. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un cáncer o cuándo van a surgir las neoplasias? Pues cuando van a haber alteraciones o anormalidades que se produzcan en los procesos que mencioné anteriormente, la proliferación y la diferenciación de las células. Esto lo que va a provocar es que se formen neoplasias malignas que van a crecer y propagarse sin control en el cuerpo. Entonces, antes de entrar a lo que es la materia de las neoplasias y las patologías, vamos a hacer una revisión de lo que es el ciclo celular. El libro de Port lo explica fase por fase. No creo que sea como tan importante, porque hay bastante contenido de patología que van a revisar y me imagino que es lo que les van a tomar en la lección. Pero igualmente vamos a revisar el ciclo celular de manera rápida, qué es cada fase o qué se da en cada fase. Y, perdón. Y bueno, eso. Entonces, como dije aquí, vamos a ver el ciclo celular. Lo primero que presenta Port es esta imagen de lo que es el ciclo celular. Va a estar representado como todas las fases que forman parte de él. Está dividido fundamentalmente en 4 fases. Va a ser la fase G1 o intervalo 1, la fase S o de síntesis. Esperen un momento, chicos. Ya volví. Ya, la fase S, que va a ser de síntesis, la fase G2 o el intervalo 2, y la fase M, que va a estar relacionada con lo que es la mitosis. Entonces, en la fase G1 o intervalo 1,
esta se va después de lo que es la mitosis y en ella la síntesis de ADN se va a detener y se va a producir lo que es la síntesis del ARN y las proteínas y se va a dar el crecimiento celular. En la fase S, que es la fase de síntesis, va a ocurrir la síntesis de ADN, dando lugar a dos conjuntos de cromosomas, como podemos ver en la imagen, uno para cada célula hija que va a resultar de la división celular. Después vamos a tener la fase G2 o el intervalo 2, que va a ser similar a la fase G1 que hablamos anteriormente, porque también se va a detener la síntesis de ADN, pero sí va a seguir la síntesis de ARN y las de proteínas. Entonces, estas fases G1, S y G2 que vimos hasta ahora van a formar parte de lo que se conoce como interfases del ciclo celular. De ahí tenemos la fase M, que es la fase mitótica, la mitosis en sí, que va a implicar lo que ya es la división de los núcleos y el citoplasma para formar las dos células hijas nuevas que van a tener la misma información genética. Entonces, las células tienen dos opciones también. Pueden abandonar el ciclo celular o también pueden entrar en un estado de reposo, que es lo que vamos a conocer como estado G0 o intervalo G0, donde las células que entran en este estado van a ser células que tienen condiciones adversas, o sea, células que pueden mostrar algún tipo de defecto en lo que es la información genética o síntesis de ADN, o también pueden ser células altamente especializadas. Y un ejemplo de de células altamente especializadas que se mantienen permanentemente en lo que es este estado G0 van a ser las neuronas. Entonces, añadido a esto, vamos a tener los puntos de control. El ciclo celular va a tener estos puntos de control que lo que van a permitir es que se revisen o se reparen errores en lo que es el proceso de replicación del ADN antes de que se dividan las células, para evitar que las células hijas que se están produciendo tengan la misma información genética defectuosa. Aquí van a tener un papel fundamental las ciclinas y las cinasas dependientes de las ciclinas, CDK, porque ellas se van a encargar de lo que es la regulación del progreso de este ciclo. Entonces, los inhibidores de CDK, CK1, también van a desempeñar un papel importante en la regulación de estos puntos de revisión del ciclo celular. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque para el desarrollo de tratamientos farmacológicos que se utilizan en el cáncer, eh, es fundamental conocer la función o sea, la función de estos componentes en lo que es el ciclo celular, porque hacia ellos van a estar enfocados esos tratamientos farmacológicos. Por último, vamos a tener este esquema, también es del libro de Port, donde habla un poco del proceso de estas ciclinas. Es el proceso de activación e inhibición de las ciclinas y básicamente lo dividen como en tres partes. El paso número 1 va a ser la activación, donde las células van a recibir señales a través de factores de crecimiento, citocinas y otros estímulos, que lo que van a desencadenar es que se inicie el proceso de división celular. Estas señales van a estimular una mayor expresión de genes que van a promover la progresión del ciclo celular, o sea, que avance el ciclo celular. Entonces, en este punto, las células lo que van a hacer es prepararse para avanzar a través del ciclo de división celular. La segunda parte, que es las acciones de la ciclina en fase temprana o la actividad temprana, aquí las ciclinas que se sintetizan y se acumulan a lo largo de las fases del ciclo celular van como a aumentar la activación de ciertas enzimas. Por ejemplo, vamos a tener las ciclinas D y E que van a aumentar la actividad de las CDK2, CDK4 y CDK6, como podemos ver aquí en la imagen. La ciclina A que va a activar la CDK2 y la CDK1 y la ciclina B que va a activar a la CDK1. Entonces, estas CDK, cuando están activadas, van a desempeñar un papel crucial en la progresión del ciclo celular, como dije anteriormente, y lo que van a hacer ellas es como asegurar que los pasos del ciclo celular se den en el orden correcto. La última parte es la inhibición, que es el proceso, que es cuando el proceso de activación va a ser contrarrestado por diversos estímulos y señales que van a inhibirlo. Entonces, estos factores inhibitorios pueden ser errores en la replicación del ADN, algún daño en el ADN o señales que van a indicar que hay alguna afección a nivel de las células.
Dos de los principales mecanismos va a ser de la inhibición son lo que es la acción de P53, como vemos aquí en la imagen, y la producción de proteínas inhibidoras de CDK. Aquí vamos a tener la familia CKI, que incluyen las INK, las CIP y KIP y la proteína RB de retinoblastoma. Entonces, la función de estas o la actividad de estas va a ser bloquear lo que es la actividad de la CDK y por esto mismo impedir que progrese lo que es el ciclo celular. Ellas van a actuar como guardianes que van a detener la división celular o el ciclo celular en caso de que haya algún error de replicación en el ADN, asegurando que el material genético que esté defectuoso pues no se vaya a seguir multiplicando, o sea, no se produzca la división celular y por tanto esa información genética no siga avanzando. Entonces, tienen un valor fundamental para prevenir lo que es la proliferación descontrolada de células y mantener un poco la integridad genética. Entonces, para terminar hablando, de estos procesos que son normales, vamos a describir un poco la proliferación y la diferenciación en sí. La proliferación, como dije anteriormente, es el proceso que se va a encargar del aumento de número de células a través de la división mitótica. Entonces, en el cuerpo vamos a tener como tres grupos fundamentales de células o tres divisiones de células en términos de lo que es la proliferación. Primero vamos a tener las que son altamente especializadas, que se van a dividir rara vez. Ahí vamos a tener las neuronas y las células musculares. Las células que son progenitoras, que siguen dividiéndose y reproduciéndose, donde vamos a tener células sanguíneas, células cutáneas y las células del hígado. Y células madres indiferenciadas que pueden estimularse para entrar al ciclo celular y producir un gran número de células progenitoras cuando sea necesario. Entonces, la tasa de reproducción de las células va a variar y va a ser mayor cuando se produzca en respuesta a lesiones o pérdida de células en los tejidos. En algunos casos, el programa genético va a estar de la replicación celular va a estar suprimido o puede activarse en momentos específicos, como se da, por ejemplo, en la regeneración de lo que son las células hepáticas del hígado. En el caso de la diferenciación, entonces vamos a tener que es el proceso por el cual las células se van a especializar cada vez más en tipos celulares muy específicos y dan como resultado lo que son células maduras que van a tener características estructurales, funcionales y una esperanza de vida específica. Ejemplo de esto tenemos los eritrocitos. Los eritrocitos van a ser células especializadas que se van a encargar funcionalmente de transporte de oxígeno y van a tener una vida o esperanza de vida media de alrededor de 3 meses. Entonces, las células embrionarias van a pasar por un proceso continuado de diferenciación que va a ocurrir en pasos ordenados y a medida que una célula se especializa, su capacidad de división va a ir limitándose. Algunas células, como las neuronas que dijimos anteriormente, que son altamente especializadas, van a ir perdiendo su capacidad de dividirse. En algunos tejidos, como es la piel y el revestimiento del tracto digestivo, vamos a ver que la renovación celular va a continuar durante toda la vida. Y las células madres o progenitoras van a mantener la capacidad de dividirse para reemplazar células especializadas específicas. Las células madres van a tener propiedades de autorrenovación y potencia, y esas son las características específicas que van a determinar su capacidad para dividirse y diferenciarse en tipos celulares específicos. En general, se han identificado células madres del cáncer en varios tipos de cánceres y su estudio tiene mucha significancia en lo que es el tratamiento del cáncer, pues pueden ser el objetivo inicial para la eliminación de células que están en estado de proliferación. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que es neoplasias malignas y benignas. Necesito que me confirmen si me siguen escuchando y están conmigo. ¿Todo bien? Simón. Ok. Entonces, vamos a hablar de las neoplasias ya malignas y benignas. Vamos a empezar con una definición. En terminología médica, vamos a decir que un tumor es una masa que puede ser causada por diversas condiciones, incluyendo inflamación y traumatismo. La vamos a utilizar a menudo como el sinónimo de neoplasia, que es una masa de células que resulta de una proliferación celular que es anormal.
Entonces, las neoplasias las vamos a clasificar en dos tipos, las benignas y las malignas. Las neoplasias benignas van a estar formadas por células que son bien diferenciadas, generalmente no son de carácter mortal y a menudo no tienen una importancia más, o sea, más grave, a no ser que interfieran con alguna función específica de la vida. Entonces, aquí en estas neoplasias vamos a utilizar el sufijo oma, seguido del tipo de tejido del que proviene la neoplasia o el tumor. En este caso, que es benigno, que no es maligno, por supuesto, vamos a tener, por ejemplo, si un tumor benigno proviene de tejido epitelial glandular, lo vamos a llamar adenoma, y si proviene de un tejido óseo, lo vamos a llamar osteoma. Entonces, en el caso de las neoplasias malignas, vamos a tener que son menos diferenciadas y que pueden propagarse a través del sistema circulatorio o linfático para formar tumores secundarios en otras partes del cuerpo. Y esto es lo que nosotros conocemos como metástasis. En este caso, vamos a tener que si se origina, por ejemplo, del tejido epitelial, se van a utilizar términos como carcinoma. Entonces, si es glandular, va a ser adenocarcinoma. Asimismo, los que son originados de tejido mesenquimatoso se van a llamar sarcomas, como por ejemplo vamos a tener el osteosarcoma. Entonces, aquí yo les coloqué un cuadro que es del libro de Port. Es una tabla donde básicamente resume los nombres de los tumores malignos y benignos según el tipo de tejido de origen de cada uno, para que los estudien, manejen un poco lo que es la terminología en dependencia de cada tejido. No sé si eso se los puedan tomar, pero bueno, yo de ustedes sí me leo los cuadros porque siento que los cuadros resumen bastante información que es muy tomable en las lecciones. Entonces, neoplasias benignas, para describirlas un poco más, vamos a decir que son masas de células que están bien diferenciadas, que se van a asemejar muchísimo a los tejidos de origen y tienen un crecimiento que se va a dar lentamente, de manera progresiva, y que a veces incluso pueden detenerse o involucionar. Aunque han perdido la capacidad de suprimir la proliferación celular anormal, han mantenido la diferenciación celular normal. Estos tumores van a crecer mediante expansión y se mantienen localizados en su sitio de origen, sin la capacidad de infiltrar, invadir o propagarse a sitios distantes. Es decir, son tumores que no van a metastizar. Van a estar generalmente rodeados de lo que es una cápsula de tipo fibrosa que va a ser beneficioso cuando se trata de extirpación quirúrgica y ya que va a permitir que se demarque como los límites o las fronteras entre el tumor benigno y los tejidos que lo están rodeando. En general, van a representar una amenaza muchísimo menor que los tumores malignos en cuanto a la salud y no suelen causar la muerte, a menos que, como dije anteriormente, interfieran con funciones vitales debido a la ubicación anatómica. Por ejemplo, si tenemos un tumor benigno en lo que es la cavidad craneal, podría causar la muerte al ejercer presión sobre estructuras cerebrales. Además, vamos a tener algunos tumores benignos que pueden afectar la función corporal porque van a ser secretores de hormonas de manera anómala. Describiendo las neoplasias malignas, pues vamos a tener que están caracterizadas por la invasión y la destrucción de tejidos circundantes. Estas sí son neoplasias que metastizan. Eh, Van a tener pues la capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo. Entonces, estos tumores se van a caracterizar por un crecimiento rápido, a diferencia de los otros, y tienen un potencial muy alto de lo que es causar la muerte. Su rápida expansión puede comprimir vasos sanguíneos, provocar isquemia y dañar el tejido normal, además de que también se va a presentar la liberación de hormonas, citocinas, enzimas y toxinas que pueden inducir respuestas inflamatorias que van a afectar tanto al tejido normal como al propio tumor. Existen dos categorías existen dos categorías de neoplasias malignas que las vamos a dividir en tumor sólido, que van a comenzar en un tejido específico, y los cánceres hemáticos que van a afectar a células que están presentes en la sangre y en la linfa. Entonces, los tumores sólidos se van a propagar a través de la metástasis, donde las células se van a desprender de lo que es el tumor original, van a invadir tejidos circundantes y van a viajar a través del sistema sanguíneo y linfático
para poder establecerse en sitios secundarios y hacer lo que es la metástasis. Aquí esta imagen también es de PORT. Aquí está la diseminación hemática de un tumor. Vamos a tener el tumor maligno de fondo y lo vamos a tener adherido a lo que es un vaso sanguíneo, que en este caso es una vena. Entonces, el carcinoma in situ, este va a referirse a lo que es una lesión preinvasora localizada, donde las células malignas no han traspasado la membrana basal. Estas lesiones van a ser extirpadas quirúrgicamente o tratadas para reducir las posibilidades de que puedan presentar recurrencias. Por ejemplo, o un ejemplo muy común que tenemos de carcinoma in situ es el carcinoma de cuello uterino, que va a tener un índice de curación bastante alto. Aquí, esto es una tabla resumen igual del libro de Paul, donde hace un pequeño resumen de lo que son las características de neoplasias malignas y benignas y hace un poco la comparación para que también se lo estudie, porque creo que es un resumen de las características de ambas y también puede que se los pregunten en sus lecciones. Ya, entonces aquí vamos a hablar un poco de las características de las células cancerosas. Esto es un poco extenso, pero de manera general van a tener como características muy puntuales. Van a estar la inestabilidad genética, la independencia de factores de crecimiento, inhibición dependiente de densidad celular, la producción de enzimas, hormonas y otras, la dependencia del anclaje, la comunicación intercelular, la expectativa de vida de las células, la expresión antigénica y los cambios citoesqueléticos. Las células cancerosas en general van a tener la característica de que proliferan y crecen de una manera anormal y muy rápida. Y van a tener lo que es la pérdida de la diferenciación. La pérdida de la diferenciación significa que estas células no van a presentar características y propiedades normales y van a dejar de ser similares a las células embrionarias, o sea, a las células de origen que dieron cabida al desarrollo del tumor. Aquí es donde vamos a hablar del término anaplasia, que se utiliza para describir lo que es la pérdida de la diferenciación en el tejido canceroso y va a llevar a cambios morfológicos notables, como un mayor número de células en mitosis y figuras mitóticas atípicas. Esta es un par de imágenes que también se encuentra en el libro de Paul, donde señala como las características básicas de lo que es la anaplasia en los tumores malignos. Ya. Agregando algo aquí de anaplasia que tengo anotado que es importante, que puede variar en intensidad y puede estar dada desde leves cambios en algunas células cancerosas hasta una aplasia que sea muy marcada. Entonces, la evaluación del grado citológico o histológico de los tumores se va a basar en el nivel de diferenciación y cantidad de células en proliferación que vemos en el corte que se está estudiando. Las neoplasias que estén bien diferenciadas van a tener un grado más bajo y las que están mal diferenciadas van a tener un grado anaplásico mucho mayor. Entonces, ahora hablaremos de lo que es invasión y metástasis. El cáncer es diferente de los tumores benignos, pues puede crecer a través de lo que es invasión y extensión directa. Esto va a hacer que se diseminen células cancerosas a través de las cavidades corporales y a través de la diseminación metastásica en el sistema sanguíneo y linfático. El término cáncer, como tengo escrito aquí, está derivado del latín cangrejo, debido a las prolongaciones en forma de cangrejo que tiene y que permite que se extienda hacia los tejidos circundantes. La mayoría de los cánceres van a secretar enzimas que desintegran proteínas y van a facilitar la infiltración asimismo de los tejidos. Entonces, la falta o la ausencia de lo que es una línea que divida al cáncer y los tejidos de alrededor va a dificultar lo que es la extirpación quirúrgica completa de la neoplasia. Ya, la siembra de las células cancerosas en cavidades corporales va a ocurrir cuando un tumor libera células dentro de estos espacios y vamos a tener como la más comúnmente afectada lo que es la cavidad peritoneal. La metástasis puede ocurrir como una complicación también de la extirpación de un cáncer.
La diseminación metastásica va a tener lugar a través de los conductos linfáticos, que va a ser la diseminación linfática, y también a través de los vasos sanguíneos, que es la diseminación hematógena. La vía linfática inicialmente va a involucrar los ganglios linfáticos que llenan el área del tumor, que es lo que se conoce como el ganglio centinela, para describir lo que es el primer ganglio linfático. En el caso de la hematógena, pues va a implicar que las células cancerosas ingresen a la circulación sanguínea y se propaguen a través de ella. Algunos órganos son sitios como preferidos para la metástasis debido a las condiciones microambientales que tienen, que favorecen lo que es la supervivencia y el crecimiento de las células cancerosas metastásicas. La metástasis o la diseminación metastásica va a ser, perdón, un proceso altamente organizado donde se va a requerir que las células cancerosas se separen del tumor primario, invadan la matriz extracelular circundante, ingresen a los vasos sanguíneos, sobrevivan en la sangre y entonces finalmente salgan a la circulación sanguínea para establecer lo que es el tumor secundario. Solo un pequeño grupo selecto de células cancerosas va a tener la combinación correcta de genes que va a permitir llevar a cabo todos los pasos necesarios. Esta siguiente diapositiva habla o explica un poco lo que es el crecimiento tumoral, que va a depender de, perdón, esta es la que está relacionada, perdón, la que presenté anteriormente fue de lo que estaba hablando, como de esos pasos que se da para la diseminación. En este caso, que vamos a hablar de lo que es el crecimiento tumoral, vamos a tener factores que van o sea, los factores de los que va a depender este crecimiento tumoral. Vamos a tener como primer factor la cantidad de células que se van a encontrar dividiéndose o que van a estar activamente avanzando en lo que es el ciclo de división celular, la duración que va a tener el ciclo celular y el equilibrio entre la pérdida de células y la producción de células nuevas. Entonces, en los tumores cancerosos, la rapidez de crecimiento a menudo se debe a un mayor porcentaje de células que está activamente involucrado en el ciclo de división celular, en comparación con tejidos normales. En otras palabras, lo que queremos decir es que las células cancerosas van a evitar la muerte celular programada, van a evitar la apoptosis y van a continuar dividiéndose debido a la acción de factores de crecimiento que van a actuar sobre ellas. Entonces, la fracción de crecimiento va a ser la proporción de células en división y en reposo en un tumor, y el tiempo de duplicación se va a referir al tiempo necesario para duplicar la masa total de células en un tumor. A medida que aumenta lo que es la fracción de crecimiento, pues va a disminuir el tiempo de duplicación. Y esto es lo que contribuye a que los tumores cancerosos sean de tan rápido crecimiento. Sin embargo, el crecimiento rápido de los tumores cancerosos se van a detener cuando alcancen limitaciones de suministro de sangre y nutrientes. Listo, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las etiologías del cáncer. Con respecto a bases moleculares, bueno, la patogenia molecular del cáncer comienza generalmente con lo que es una mutación o un daño genético que va a alterar la fisiología celular y va a transformar la célula normal a una célula dañina o célula maligna o cancerosa. Van a haber factores epigenéticos que van a afectar la expresión génica, que también pueden estar involucrados en esta transformación, y se ha descubierto recientemente también un papel crucial en lo que es, de las células madres en la patogenia del cáncer. Otro factor que va a estar determinando esta transformación es el microambiente celular, que va a incluir diferentes tipos de células, citocinas, factores de crecimiento y la matriz extracelular, y se va a reconocer como un contribuyente importante en el desarrollo, crecimiento y progresión del cáncer. Los genes del cáncer. Bueno, en el contexto de la patogenia del cáncer se van a clasificar la mayoría de los genes en dos grupos principales o dos categorías principales, según si su actividad es excesiva o es insuficiente. Entonces, la categoría de actividad excesiva va a incluir los protooncogenes, que son genes normales que se van a convertir posteriormente en oncogenes cuando mutan. Estos genes van a codificar proteínas que promueven el crecimiento celular.
Y por otro lado, tenemos la categoría de actividad insuficiente, que va a englobar los genes supresores de tumor, que normalmente se van a encargar de inhibir la proliferación celular. Cuando estos genes están menos activos, se va a crear un entorno propicio o adecuado para que se desarrolle lo que es el cáncer. Los cambios genéticos que conducen a la formación de los oncogenes o a la pérdida de la función de los genes supresores de tumor van a involucrar translocaciones cromosómicas, amplificación de los genes y mutaciones. Entonces, para los genes supresores de tumor es común que se requieran dos mutaciones o dos golpes. El dos golpes es el término que se utiliza para hablar de esta doble mutación que ocurre, donde van a perder completamente lo que es su función. En los casos hereditarios, se va a dar el primer golpe de manera heredada y se presenta en todas las células del cuerpo, aumentando lo que es la predisposición a desarrollar un cáncer. Se va a producir lo que es la pérdida de la heterocigosidad, que es cuando una persona se vuelve homocigota para el alelo mutante y se va a asociar con lo que es un mal pronóstico para el desarrollo de la neoplasia. Entonces, los protoncogenes y los genes supresores de tumor van a tener como papeles importantes en lo que es la patogenia del cáncer y las alteraciones genéticas. Pueden llevar a la formación de oncogenes o a la pérdida de la función de genes supresores de tumor. Entonces, la pérdida de la heterocigosidad es un factor importante también que va a estar relacionado a la predisposición de las personas a desarrollar el cáncer, fundamentalmente asociado a casos hereditarios. ¿Siguen conmigo? ¿Quieren que repita algo? Hola, ¿están ahí? Sí, todo bien. Ok. Entonces hablaremos de los mecanismos epigenéticos. Estos van a ser procesos moleculares y celulares que van a alterar lo que es los patrones de expresión génica del ADN sin modificar. Son mecanismos que a veces van a silenciar genes como los supresores de tumor y van a impedir la expresión y la producción de proteínas anticancerígenas. Entonces, un método de silenciamiento epigenético va a involucrar la metilación de la región promotora del gen, lo que va a detener la transcripción y va a causar la inactividad genética. Actualmente, aunque se están investigando más mecanismos epigenéticos que afectan a lo que es la expresión de los genes relacionados con el cáncer, se han desarrollado agentes hipometilantes, como tenemos, por ejemplo, la azacitidina y la decitabina, que se utilizan para tratar enfermedades como el síndrome mielodisplásico y la leucemia mieloide aguda. Vamos a tener vías celulares y moleculares que van a estar relacionadas a lo que es el desarrollo de estas neoplasias. Existen una multitud de mecanismos moleculares que van a estar relacionados con este desarrollo del cáncer y van a implicar lo que son cambios en los genes y las vías que facilitan el cáncer. Vamos a tener los defectos de la reparación del ADN, defectos en la vía de señalización, defectos de crecimiento. Vamos a tener evasión de la apoptosis, evasión de la senescencia celular, desarrollo de la angiogénesis sostenida y vamos a tener invasión y metástasis de lo que hablamos anteriormente. Para todo esto va a tener un papel fundamental lo que es el microambiente, que va a estar muy relacionado con lo que es el desarrollo del cáncer y la metástasis. El entorno de las células o el microambiente celular va a estar formado por lo que son diversos tipos celulares, incluyendo macrófagos, fibroblastos, células endoteliales y células inmunitarias inflamatorias, además de lo que es la matriz extracelular y las sustancias de señalización primaria como citocinas, quimiosinas y hormonas. Por ejemplo, vamos a tener el factor de crecimiento transformante que va a desempeñar un papel fundamental en la formación o supresión de células cancerosas, pero su capacidad para promover el avance del cáncer y la metástasis va a depender fundamentalmente de este microambiente y las señales entre los diferentes tipos celulares. En ocasiones, el comportamiento de la célula cancerosa puede normalizarse cuando se aleja de lo que es un microambiente tumoral y se coloca en uno normal y viceversa. Además, van a haber pasos críticos para el crecimiento del tumor y la metástasis, como la angiogénesis y la supervivencia del tumor metastásico, que van a depender en gran medida también de lo que son interacciones con el microambiente.
Entonces, los aspectos del microambiente van a ser esenciales para lo que es la investigación y el tratamiento de lo que son los efectos del cáncer. Por otro lado, vamos a tener la carcinogénesis, que también es un proceso donde que va a estar involucrado en el desarrollo del cáncer y es por el mecanismo por el cual los carcinógenos van a causar que las células normales se conviertan de normales a cancerosas. Vamos a dividirlo en tres etapas fundamentales: la iniciación, la promoción y la progresión. En la etapa de iniciación, que es la etapa inicial, vamos a tener que las células se exponen a un agente cancerígeno que las va a volver vulnerables a la transformación de normal a cancerosa. Estos pueden ser químicos, físicos, biológicos, y van a causar cambios que van a ser irreversibles en lo que es el genoma de las células previamente normales. Entonces, las células que están activamente replicando su ADN van a ser más susceptibles a la acción de estas alteraciones. La promoción va a ser la segunda etapa, se va a caracterizar por el crecimiento abundante de células y va a ser desencadenada por muchos factores de crecimiento y productos químicos. Es reversible si se elimina la sustancia que la está provocando. Incluso después de periodos de latencia que van a ser prolongados, las células que han sido iniciadas de manera irreversible pueden continuar promoviéndose. Por último, tenemos la progresión, que es la tercera etapa del proceso. Se va a manifestar cuando las células tumorales ya adquieren lo que son las características fenotípicas observables malignas que le van a conferir su capacidad de invasión, competencia metastásica, crecimiento autónomo y estabilidad cromosómica, que fueron de las características que vimos anteriormente sobre las neoplasias malignas. Entonces, en general, esto va a ser un proceso que va a tener algunos pasos, que las células normales van a sufrir una transformación y se van a volver células cancerosas, fundamentalmente debido a la exposición de carcinógenos, la promoción la promoción de un crecimiento descontrolado y van a adquirir características malignas de las células tumorales. Los factores del hospedero. Estos son factores que también están relacionados al desarrollo del cáncer, y es que esta es una enfermedad que va a ser muy compleja, entonces no necesariamente vamos a tener una sola causa de cáncer, sino que va a estar dada por lo que es la interacción entre diferentes factores de riesgo o la exposición repetida a agentes que sean cancerígenos. Los factores van a incluir lo que es herencia, factores hormonales, mecanismos inmunológicos, agentes ambientales como químicos, radiación y virus cancerígenos. Además de esto, se ha añadido recientemente la obesidad, que ha ganado un interés en los últimos años, pues se ha observado que existe una relación sólida entre lo que es la obesidad y la mortalidad por cáncer, tanto en hombres como en mujeres. La obesidad va a estar relacionada al cáncer porque conduce a lo que es un aumento de producción de andrógenos, algunos de los cuales se van a convertir de forma activa en estrógenos en el tejido adiposo. Y esto va a provocar un estado de hiperestrogenismo funcional. Entonces, los estrógenos están relacionados con el cáncer de mama posmenopáusico y endometrial, por lo que la asociación entre lo que es la obesidad y el cáncer lo vamos a ver fundamentalmente más marcado en lo que son las mujeres y no los hombres. Aquí hay una lista, resumen también del libro de Paul, es un cuadro donde van a estar los principales agentes químicos y ambientales cancerígenos en humanos. Eh, Creo que también deberían leérselo de manera general. En el libro hay una descripción bastante extensa de cada uno de los factores que les dije anteriormente, pero bueno, esto es como un resumen de todos, y esta lista puede que sirva para alguna pregunta de la lección que les tomen o algo. Entonces, vamos a hablar de lo que son las manifestaciones clínicas. Para pasar de lo que son los factores que están relacionados con esto a ya como lo vemos en sí. No sé si quizás sea importante mencionar algo de los factores, fundamentalmente de lo que son los virus. Vamos a volver un momento, porque los virus oncógenos sí puede ser que les pregunten. Bueno,
Vamos a hablar un poco de ellos rápidamente. Son virus que van a estar capacitados para inducir lo que es el desarrollo del cáncer y van a jugar un papel bastante importante, especialmente en cáncer como la leucemia y los linfomas. Algunos de los que han sido relacionados con el cáncer humano, vamos a tener 4 virus de ADN, que son el virus del papiloma humano, VPH, el virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B y el virus del herpes humano 8. El BPH se va a asociar con el desarrollo de carcinoma espinocelular de cuello uterino y la región anogenital. Tipos específicos de BPH, como son el 16 y 18, son los más relacionados con el cáncer de cuello uterino. Y bueno, actualmente ya existen vacunas para estos dos tipos. El virus de Epstein-Barr, que es familia de los virus de herpes, va a estar implicado en la patogenia de algunos cánceres humanos, como son los nasofaringios, los linfomas de linfocitos B, linfoma de Burkitt, y fundamentalmente se van a desarrollar en personas inmunosuprimidas y algunos casos de linfoma de Hodgkin. El virus de VHB, también aquí tengo anotado algo importante, que es el virus de la hepatitis. Va a estar muy relacionado con la cirrosis y el desarrollo del carcinoma hepatocelular. El desarrollo del cáncer hepático va a estar muy correlacionado con la prevalencia de los portadores de este virus. También tenemos el virus de la leucemia de linfocitos T humano, que es un retrovirus que va a estar asociado a algunas formas de leucemia de linfocitos T en humanos. Se atrae a los linfocitos TCD4 y se va a transmitir a través de relaciones sexuales, de sangre infectada o a través de la leche materna. Ahora sí vamos a pasar a lo que son las manifestaciones clínicas que les había dicho anteriormente. Bueno, el cáncer va a afectar a muchísimas funciones del cuerpo y sus manifestaciones clínicas iniciales van a estar muy relacionadas con el sitio inicial o el sitio de origen donde se va a desarrollar el tumor. Entonces, además de eso, van a producir lo que son síntomas generales como pueden ser fatiga, anorexia, anemia, disminución de la resistencia a infecciones y síndromes paraneoplásicos, que no están directamente relacionados con el sitio de origen del tumor. Entonces, en etapas avanzadas, el cáncer puede causar dolor, que es como uno de los rasgos más temidos que tiene la enfermedad. Entonces, principalmente les tengo puesto aquí anorexia y caquexia, que se va a caracterizar por el adelgazamiento, pérdida de grasa corporal y tejido muscular, debilidad profunda, anorexia, anemia. La fatiga y trastornos del sueño, que la fatiga va a estar relacionada con el cáncer y se va a caracterizar por cansancio, debilidad y falta de energía que no se alivia en el reposo del sueño. Y la anemia, que es común en personas con cáncer y puede estar relacionada con hemorragias, hemólisis y disminución de la producción de glóbulos rojos o efectos del tratamiento. Ya, entonces aquí hay un cuadro donde están los síndromes paraneoplásicos que les había hablado anteriormente. Es una lista que igual tiene el libro de Port y me parece que también es importante que la revisen. Son síndromes paraneoplásicos, son que se dan, que no tienen una relación directa con el sitio de origen del tumor, como dije anteriormente, pero sí se desarrollan relacionados a lo que son los cánceres. Hablando ya de los métodos diagnósticos de cáncer, vamos a tener algunos métodos diferentes. El primero y principal, y creo que es el que les van a tomar sí o sí en la lección, van a ser los marcadores tumorales. Aquí hay una lista, una tabla igualmente del libro, donde habla de los principales marcadores y la fuente o qué cáncer está relacionado con cada uno de los marcadores. Yo creo que esto es súper importante que lo sepan, qué marcador está asociado a qué cáncer, porque es como la forma de identificación del tejido de origen o el tipo de cáncer al que nos estamos enfrentando. De manera general, estos marcadores tumorales van a ser antígenos que están expresados en la superficie de las células que son cancerosas, o van a ser sustancias que las células van a liberar en respuesta a la presencia de tumores. Entonces, aquí están los principales que creo que deberían estudiarse. Tienen que revisar esa tabla. De ahí vamos a tener
otro método diagnóstico que va a ser los métodos citológicos o histológicos, donde vamos a tener la prueba de Papá Nicolau, la biopsia de tejidos, la inmunistoquímica y la tecnología de micromatrices, perdón. Estos son métodos que van a incluir o implicar lo que es el análisis propio de los tejidos y las células de los órganos en específico, y van a proporcionar información que es importante para determinar la naturaleza y el tejido de origen de lo que es el cáncer. Y por otro lado vamos a tener la estadificación, perdón, y gradación de los tumores. Esto va a ser muy importante para determinar la extensión de la enfermedad y seleccionar lo que es el plan de tratamiento o plan de manejo que le vamos a dar a los pacientes. La gradación, perdón, va a ser llevada a cabo a través del examen microscópico de las células cancerígenas para determinar el nivel de diferenciación que tienen. Y también se va a analizar como el número de mitosis que se están viendo en los campos analizados. Los cánceres se van a clasificar en grado 1, 2, 3 y 4, y esto va a ser según el grado de anaplasia o diferenciación que tenga el tejido. La estadificación va a utilizar este sistema TNM que se va a utilizar para clasificar la enfermedad en etapas con base a lo que es la extensión y la diseminación del tumor, y va a ayudar a calcular lo que es el pronóstico y la selección del tratamiento. Entonces, el sistema de clasificación TNM lo vamos a tener para los tumores, nódulos y metástasis. Van a tener varios niveles y me parece que también es importante. Aquí está el cuadro del libro de Port, donde están resumidos los diferentes parámetros del sistema de clasificación. Tratamiento. Bueno, para el tratamiento vamos a tener varias opciones cuyos objetivos van a estar dentro de 3 categorías, que son curativo, el control y el cuidado paliativo. Y las modalidades que más se van a utilizar son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, el tratamiento hormonal y la bioterapia, o también conocido como lo que es la inmunoterapia. Entonces, el tratamiento de cáncer va a incluir el empleo también de programas donde no solamente se va a establecer un método de tratamiento, sino que se pueden combinar varios, donde los beneficios van a ser mayores, y generalmente va a estar involucrado como un equipo multidisciplinario de especialistas que van a incluir cirujanos, médicos oncólogos y personal de área de radiación, enfermería clínica, etc. Bueno, la cirugía va a utilizarse en el diagnóstico, estadificación. Un momento, por favor. Perdón. Ya, la cirugía, como estaba diciendo, se va a utilizar en el diagnóstico, en la calificación de lo que es el estado, la estipación de los tumores y el alivio de los síntomas. Y va a depender un poco del paciente, de la extensión del cáncer, la localización y el riesgo que tenga la intervención quirúrgica en este paciente. La radioterapia se va a utilizar en partículas u ondas de alta energía para dañar las células cancerosas, y de esta manera se va a detener o evitar que tengan proliferación. La quimioterapia pues va a utilizar medicamentos que son citotóxicos, donde van a tratar de eliminar o dañar también las células cancerígenas o cancerosas para igualmente prevenir el crecimiento de estas, y van a ser utilizadas antes y después de la cirugía, la radioterapia o como tratamiento único. También vamos a tener el tratamiento hormonal, que va a ser utilizado en cánceres que van a ser sensibles a hormonas, como pueden ser el cáncer de mama y el cáncer de próstata, para bloquear lo que es el crecimiento tumoral. Vamos a tener, por ejemplo, el uso del tamoxifeno para el cáncer de mama y la terapia de privación de andrógenos en el caso del cáncer de próstata. Y en la inmunoterapia, pues vamos a tener la estimulación del sistema inmunológico del paciente para combatir el cáncer, y en este caso lo que se van a utilizar son citocinas, anticuerpos monoclonales y terapia celular. Por último, vamos a hablar de los cánceres pediátricos. Los cánceres pediátricos son relativamente más raros
que los cánceres o las neoplasias malignas en los adultos. Sin embargo, sí sigue considerándose la segunda causa de muerte en niños de 1 a 14 años, fundamentalmente en Estados Unidos. Entonces, los cánceres pediátricos más comunes vamos a tener la leucemia, los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin, cánceres de hueso como el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. A pesar de la rareza que tiene el cáncer en los niños, con respecto a los adultos, por supuesto, sí va a tener una tasa de supervivencia general para los niños afectados del 85%. Entonces, sobre la incidencia de los tipos de cáncer, vamos a ver que tiene un espectro, los cánceres pediátricos, que es bastante diferente de los cánceres adultos. Se van a originar la mayoría en lo que es el sistema hematopoyético. En el caso de los adultos vimos fundamentalmente que se desarrollan a partir de lo que es tejido epitelial, que es donde tienen el origen la mayoría. En los cánceres pediátricos generalmente vamos a ver que afectan lo que es el sistema hematopoyético. También vamos a ver afección del sistema nervioso, tejidos blandos, huesos y riñones. Entonces, entre el primer año de vida y los 2 a 5 años, que es cuando también tienen un punto o pico de incidencia máxima, vamos a encontrar el tumor de Wilms, retinoblastoma, neuroblastoma, la leucemia aguda, linfoma no Hodgkin y los gliomas. Y a medida que van creciendo los niños y relativamente después de la pubertad, vamos a encontrar más otros tipos de neoplasias malignas, como son linfoma de Hodgkin, tumores de células germinales gonadales, que entre ellos o incluidos en este grupo vamos a tener el carcinoma testicular y el ovárico, y carcinomas como el cáncer tiroideo y el melanoma maligno. En particular, algunos tumores de la niñez son de origen embrionario y esto significa que van a tener características similares al desarrollo embrionario. Estos van a tener el sufijo blastoma y algunos ejemplos son el nefroblastoma, que es el tumor de Wilms, que es el que tenemos aquí mencionado, el retinoblastoma y el neuroblastoma. El neuroblastoma, que es uno de los que está especificado más en PORT, que está descrito específicamente o tiene un poco más de desarrollo en lo que es el libro, pues habla que es la segunda neoplasia maligna sólida, que es más común en los niños y se da eh, como segundo lugar luego de lo que son los tumores cerebrales. Va a tener manifestaciones clínicas que van a variar en dependencia de la ubicación que tenga y la función del tumor. Pero generalmente se va a presentar con lo que son grandes masas abdominales, fiebre, adelgazamiento y se da fundamentalmente en niños menores de 2 años. Los tumores de este tipo van a fundamentalmente secretar catecolaminas y esto va a ser importante como signo diagnóstico, ¿ya? Entonces, aunque ha habido mejoras en lo que es la supervivencia a 5 años, sigue representando una proporción significativa de lo que son muertes por cáncer infantil. La edad de diagnóstico obviamente va a influir en lo que es el pronóstico, siendo mejor en los bebés y peor en los niños que tienen más años, o sea, son niños mayores. La mayoría de los casos se van a diagnosticar antes de los 5 años de edad. Entonces, la biología de los cánceres pediátricos va a ser muy compleja, igual que los cánceres adultos no suele tener una causa única, una causa específica, como vimos anteriormente. Van a haber, eso sí, afecciones genéticas que van a estar relacionadas con los cánceres en la niñez. Son raras, pero esto va a sugerirnos que existe como una interacción entre lo que son las exposiciones ambientales y la información o susceptibilidad genética. Entonces, ciertas enfermedades hereditarias van a aumentar la susceptibilidad al cáncer tanto en niños como en adultos. Por ejemplo, tenemos que los niños con síndrome de Down van a tener un aumento de riesgo al desarrollo de la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda.
Aunque los cánceres pediátricos van a ser una minoría de todos los casos, la biología de estos tumores va a destacar aspectos importantes en la ongénesis, como la teoría de los dos golpes que hablamos anteriormente. En los genes supresores de tumores recesivos, por ejemplo, la mutación del gen del retinoblastoma, defectos en la reparación del ADN también y similitudes histológicas en el desarrollo de órganos y el desarrollo de tumores. También se ha como asociado el desarrollo de estos cánceres infantiles a lo que es la impronta genómica, que va a ser un mecanismo que va a determinar si un gen se hereda de la madre o del padre. Y un ejemplo de este tipo de neoplasia va a ser el tumor de Wilms, donde se va a ver la pérdida de la impronta. ¿Qué va a hacer esto? Se va a manifestar como una reexpresión de lo que es el alelo de la madre, el alelo materno, y va a provocar lo que es la expresión excesiva de una proteína el factor de crecimiento insulinoide 2, que es un factor de crecimiento que va a estar asociado o va a ser muy importante en lo que es el desarrollo embrionario. Por último, tenemos el diagnóstico y tratamiento de estos cánceres infantiles o cánceres pediátricos que son fundamentales para lo que es manejar o mejorar los resultados y la calidad de vida de los niños o los pacientes que van a sufrir estas enfermedades. La detección es esencial que sea temprana porque generalmente a medida que se va retrasando el diagnóstico, va empeorando la enfermedad y también van a haber muchos síntomas iniciales que van a estar relacionados con muchas enfermedades típicas de los pacientes y la sintomatología generalmente se puede confundir. Vamos a ver fiebre, fatiga, dolor en los huesos. En el contexto de los síntomas y signos, también vamos a ver algunos que son como signos de advertencia que tengo aquí señalado. Vamos a ver linfadenopatía persistente, la pérdida de peso inexplicable y las masas en crecimiento. También es importante analizar la posibilidad de cáncer en niños, a pesar de que muchos de los síntomas que vamos a ver fundamentalmente en la parte inicial puedan estar relacionados a otras enfermedades que son súper típicas en los niños, en las edades pediátricas. El diagnóstico pues va a ser básicamente similar a lo que vimos en los adultos, incluyendo el examen histológico. La estadificación de la enfermedad es esencial en lo que es el cáncer infantil, pues los beneficios potenciales para el tratamiento deben sopesarse cuidadosamente contra los posibles efectos adversos a largo plazo. Y el tratamiento es complejo, a menudo va a ser multidisciplinario, igual que en el caso de los adultos, donde se van a utilizar más de un método de tratamiento al mismo tiempo, al unísono. Generalmente se utiliza la quimioterapia y la cirugía, que luego va a ser sucedida por la radioterapia y el uso de agentes biológicos. Generalmente los niños van a tolerar mejor que los adultos los efectos agudos de la quimioterapia y en general, los tumores pediátricos van a responder mejor con respecto a este enfoque que los adultos. Bueno, a pesar de lo que es de los desafíos, la supervivencia del cáncer en niños actualmente ha mejorado muchísimo debido fundamentalmente a los métodos de tratamiento y diagnóstico que se han llevado a cabo. Sin embargo, a veces la terapia que se va a utilizar en los pacientes pediátricos sí van a tener efectos tardíos y van a provocar efectos adversos como la disfunción neurológica, hormonal, las cardiopatías, enfermedades como fibrosis pulmonar y riesgo a lo que es desarrollar una segunda neoplasia. Entonces, eh, es importante en los pacientes que son pediátricos proporcionar atención médica adecuada y fundamentalmente oportuna. Entonces, de manera general, creo que ahí hemos revisado todo. Hay también que tener en cuenta que lo que es la quimioterapia, fundamentalmente, que es lo más utilizado, va a tener efectos adversos a largo plazo también, que puede ser lesiones de tipo gonadales, va a tener vulnerabilidad al desarrollo de miocardiopatías y algunos problemas de salud, pero estos efectos secundarios van a depender un poco de los agentes quimioterapéuticos que se utilicen y las dosis que se acumulen en los pacientes.
Pues en general ha avanzado bastante el tratamiento y el objetivo final de este va a ser como la eliminación de los efectos secundarios y también proporcionar la cura o el control de la proliferación de los cánceres en sí. Y bueno, chicos, eso es todo. Yo aquí termino lo que es las diapositivas que les preparé. Les comento, las diapositivas, a pesar de que ya llevamos bastante tiempo aquí, están bastante resumidas. Hay bastante información en el libro. Cada uno de los métodos de diagnóstico, métodos de tratamiento, los factores que están asociados al desarrollo del cáncer, la proliferación de lo que son las células cancerígenas, están muy detallados, hay mucha información. Yo les recomiendo que sí lo lean. Esta llamada o esta conversación es como una guía de lo que tienen que ir leyendo, el orden que tienen que ir leyendo. Y bueno, es una revisión de todos los contenidos en general, pero sí les recomiendo que se lean todo el libro porque hay muchas cosas que no podemos mencionar en una hora y media o una hora de llamada y son importantes. Entonces, aquí voy a parar la grabación